Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol, Ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? No te lo pierdas, cariño. Dirás, Richard, ¿y por qué te has puesto esa pañueleta? Quiero dejarme crecer el cabello, cariño. Así que apóyame, por favor. Apóyame, ¿vale? Y por eso, como no me echo laca, no me echo nada, pues me pongo la pañueleta para que el pelo no se me salga por todos lados. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Gracias por tu apoyo, corazón. Empezamos. Muy bien. ¿Saben lo que puedo sentir, Virgo, con la energía del cuenco tibetano? Hay una persona o una energía que se aproxima en tu vida. El contacto de alguien. Siento que alguien te rescata o alguien nuevo llega a tu vida. Recuerda que es una lectura general y esto puede suceder para un grupo de personas como también para todos. Y también lo que yo estoy sintiendo. La llegada de esta energía, la llegada de esta persona, o puede ser de repente la respuesta de algo que tú esperas, vinculado con el trabajo, con el negocio, lo que tú estás deseando en estos momentos. Esa llegada o esa respuesta te va a llevar a que tú tomes una decisión y hagas un cambio, nos dicen. Un cambio radical en tu vida. Pero ¿sabes qué puedo visualizar con el cuenco tibetano? Que tú estás, es como si yo te represento a ti como si fueras una llama de luz. Y veo al costado alas como ángeles, como abanicos, que te están alentando, que te están diciendo, sigue Virgo, continúa Virgo, todo va a ir bien, atrévete a ese cambio, atrévete a avanzar, atrévete a crecer, acepta esa oportunidad. Es lo que estoy sintiendo. Y en el fondo, lo que estoy viendo, Virgo, es una flor de loto. La flor de loto nos habla del nuevo comienzo, del nuevo inicio también, de tu nueva vida, tu nuevo hogar o tu nuevo comienzo en el trabajo. Es muy impactante, te soy sincero. Es muy impactante lo que te estoy diciendo aquí. Vamos a ver, te voy a dar signos primero, a ver qué nos quieren decir. Vamos a ver, signos. A ver, Virgo. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es un Piscis, me sale lo que es un Escorpio, otra vez Libra, Leo. Te enseño las cartas, cariño, con el tarot egipcio, ¿vale? Para aquellos que quieren comprarse estas cartitas. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir. A ver, ya bajó la luz. Cuando baja la luz se ve más oscuro, se ve más claro. Da igual, no voy a mover nada, porque el clima aquí es muy loco. Vale, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot arcano. A ver qué me dicen. Pero hay algo nuevo que empieza tu vida. A ver, Virgo, ¿qué nos quieren decir para Virgo? Tenemos la carta del 10 de bastos, tenemos también la carta del caballero de copas, tenemos la carta del 4 de espadas y tenemos la carta de la rueda. ¿Ve lo que te digo, Virgo? Una temporada de repente de mala racha, una temporada de repente de mala vibra, o estás cargando lo que decimos de una manera colonial, una cruz en vano, cariño, algo que no te corresponde, un dolor estás cargando. Ya sé de repente que me dices, Richard, ¿cómo me dices esto si yo tengo hijos? ¿Quién me va a aceptar a mí y a mis hijos? Cariño, cuando hay amor, te aceptan con tus polluelos. Es esto, Virgo, me quedo hasta sin voz. Es esto, es que es el clima, Virgo. Aquí en Barcelona el clima es horrible, le soy sincero, ¿vale? Calor, frío, baja así rápido, es rápido la bajada. Entonces nos dicen esto, Virgo, ¿quién te dice a ti que la persona, cuando una persona ama de verdad, cariño, te acepta con tus polluelos, te acepta con tu pasado, te acepta con tus errores? Es empezar con esta persona desde cero, otra vez, tu vida, pero con tu pasado que son tus hijos. Por eso nos dicen, tú no tengas miedo. ¿Por qué te digo? Mira, porque tienes aquí la carta del 10 de bastos y la carta del caballero de
Mira, del caballo de copas, perdón, no el caballero de copas también lo puedes llamar, ¿vale? Entonces me dice, hay una situación que tú estás cargando, hay una situación que a lo mejor es tu cruz, que digo yo, pero te viene una oportunidad. ¿Por qué te digo que te viene? Porque la carta del caballero de copas se está desplazando, no es tan rápido como un coche o un avión. Se está desplazando, está llegando a tu energía, a tu vida. Tenemos aquí también la carta del 4 de espadas y tenemos la carta de la rueda. Puede ser que últimamente me dice Richard, quizás por eso estoy teniendo estos sueños, quizás por eso estoy viendo números repetitivos, quizás por eso mi intuición me lo está diciendo, que algo fantástico se aproxima en mi vida, porque me dicen, estoy en un estado o estoy en un momento en la cual siento que las energías están a mi alrededor, siento que todo está conspirando a mi alrededor. Y tenemos aquí la carta de la rueda. Es como si Dios y el universo te está enviando señales por todos lados, cariño, por todos lados, para que puedas abrazar tu fortuna, para que puedas avanzar. Te enseño estas dos cartas. Mira. La carta del 4 de espadas y la carta de la rueda. Y aquí debajo tengo la carta de la reina de bastos y tengo la carta del 4 de espadas. Entonces, a mí lo que me está diciendo aquí, tiempo al tiempo, porque lo mejor está por llegar a tu vida. No te desesperes, porque en algún momento siento, Virgo, que a lo mejor te tambalea todo. Me dice Richard, ¿cuándo va a llegar esto? Es que ya estoy prácticamente con mis últimos recursos, porque a lo mejor tu problema es más también en la parte económica. Entonces me dicen, va a llegar, Virgo, va a llegar, pero tiempo al tiempo. Tienes que, trata de aguantar un poquito más, ¿vale? Trata de recursiarte, como decimos en Perú. Si te falta dinero, empréstate o algo, porque lo mejor va a llegar, ¿vale? Tiempo al tiempo, porque la proyección se está acercando, Virgo, se está acercando. Y aquí me sale también, ves, cariño, te viene algo maravilloso, Virgo, te viene algo maravilloso. Porque tiene la carta del rey de copas y tenemos la carta del mundo. Entonces, hay un ciclo que se cierra, hay algo que se cierra aquí, el amor llega a tu vida, la felicidad llega a tu vida, la tranquilidad llega a tu vida. Pero tienes que tener paciencia, ¿vale? La carta del mundo, recuerda, y yo siempre lo digo, la carta del mundo es el huevo cósmico, cariño. Es un regalo que Dios te da. Son como los huevos Kinders que dan, yo que sé, en las tiendas, las sorpresas. Pero esta sorpresa es para bien, no dicen. Puede ser que muchos de vosotros, el amor o la persona que va a venir a tu vida si te interesa el amor, es alguien que puede estar fuera, en el extranjero. O lo vas a conocer por las redes sociales, o vosotros tienen contacto a través del internet, de páginas de contacto, el Facebook, el WhatsApp, lo que sea. El trabajo. Puede ser que hay una persona que te hace una propuesta de trabajo, la cual implique desplazarse también, pero es tu fortuna, nos dicen. Te enseño las cartitas, cariño. Vamos a ver qué más nos dicen, ¿vale? Tengo aquí la carta del 5 de pentáculos. Tengo aquí la carta del sacerdote, tenemos la carta de la fuerza y tenemos la carta del 6 de copas. Yo lo que siento, Virgo, que tú de repente hay un grupo que me dice, Richard, no creo nada, ¿vale? Todo lo que me estás diciendo no me llega, siempre la misma historia. Cariño, tú tienes que entender algo, ¿vale? 1. Roma no se construyó en un día. ¿Vale? No se construyó en un día Roma. Otro, Dios tardó 7 días para crear todo lo que tú ves y lo que no conocemos. Entonces, siendo un ser poderoso, ¿vale? Es un ser poderoso, es Dios. El otro punto, la ley de la atracción, es ley de la atracción. Tienes que ir a buscar también tú. Porque si tú te quedas sentadote y sentadota en tu cama, o maldiciendo, o diciendo que tu vida es una desgracia, pues no te va a llegar nada, cariño. No te va a llegar nada, porque entonces tú estás diciendo al universo de que no te va a llegar, de que tú no quieres esto. Tú tienes que decir, vale, todo llega a tiempo divino, lo confirmo, lo afirmo, de que esto va a pasar. Tú quieres que venga una persona. Richard, quiero que venga, pero este desgraciado me lo va a hacer pagar. Esta desgraciada me lo va a hacer pagar. Esta persona no va a volver,
porque tu energía lo está expulsando, cariño. Tú solamente quieres venganza y no va a volver a tu vida. Tú lo que tienes que decir, vale, cometimos nuestros errores porque nosotros somos pareja y los problemas son de dos, no solamente de uno. Entonces yo voy a visualizar de que esta persona vuelve a mi vida, cambiado, renovado, renovada, que viene diferente, que la relación entre nosotros dos va a ser distinta, va a ser algo nuevo. Todos los días cuando te despiertes, gracias Dios y universo por el trabajo que me vas a dar, aunque no lo tengas. Gracias Dios porque voy a pagar mis deudas. Empieza a trabajar esto. Esto implica ley de la atracción. Pero si tú todos los días te levantas con la chancla en la mano y dices, mi vida es una desgracia, ¿vale? Todo me sale mal. Nadie me ama, nadie me quiere, no tengo dinero. Cariño, pues no te va a llegar nada. Te soy sincero, ¿vale? Lo digo porque muchas personas no entienden cómo funciona la ley de la atracción. Y llevo mucho tiempo explicando. Dios también se resiente, cariño, que solamente lo busques cuando tienes una necesidad. Dios también se resiente. ¿Por qué? ¿Por qué no pides a Dios o por qué no agradeces cuando tienes abundancia? Cuando tienes a la persona de tu vida, al gran amor. También agradece ahí, cariño. ¿Por qué te olvidas ahí? Porque tu vida es perfecta, ¿no? Y ya no te preocupa nada. Entonces, tienes que agradecer también el bien que tienes actualmente. Porque a lo mejor tú, Virgo, en estos momentos, a lo mejor me dice Richard, mi vida es infeliz porque no tengo al gran amor de mi vida. Voy a tomar mi agüita que me quedo sin voz. Encima está fría, por Dios. Mi vida es infeliz porque no tengo al gran amor de mi vida. ¿Vale? Ya no tiene sentido mi vida. Es que es para agarrar la chancla y tirarte. Te soy sincero, ¿vale? Virgo, pero si tienes lo más preciado y lo más hermoso que es la salud, que es la vida. Es el regalo más precioso. Si tú tienes salud, si tú tienes vida, va a llegar lo que tú quieres en tu vida. Trabajo, dinero, amor, amantes. Entonces, tú agradece y di, aunque no tenga el amor, aunque no tenga el dinero suficiente, tengo vida y tengo salud. Ya es lo único que quiero para poder lograr mis objetivos. Son cositas que, cariño, vosotros tienen que empezar a trabajar, a visualizar. Solo de esta manera te va a llegar las cosas buenas a tu vida. Si no, no. ¿Vale? Yo te soy muy sincero, porque aquí me dice, Virgo en algún momento va a estar renegando, va a estar diciendo de que su vida es una desgracia. Porque la carta de 3 de copas, mira, hay un mendigo. Puede ser hombre o mujer, pero aquí te está diciendo que te está esperando la fortuna. Te está esperando la felicidad. Pero tú no quieres aceptar esto, cariño. Entonces, tienes que cambiar el chip, cariño. Tienes que empezar a ver claridad. Veo que muchos de vosotros también van a empezar o van a ser padres, o van a ser madres, o va a haber claridad con los hijos. Veo que en estos momentos de repente me dice Richard, lo que más me preocupa es poder estar con mis retoños, con mis hijos, con mis niños, con mis niñas, con el hogar. Es lo que tú quieres. Y Dios, el universo, te va a recompensar. Porque aquí yo veo claridad, aquí yo veo celebración también. Si quieres ser padre, si quieres ser madre, es la oportunidad. ¿Vale, cariño? Es la oportunidad. Muy bien, vamos a continuar. Ay, Virgo, cariño, tú sabes que yo quiero lo mejor para ti, ¿vale? Te voy a sacar lo que es iniciales. A ver, vamos a ver, iniciales. Nos dice, la letra R, la letra U, la letra Z, la letra X y la letra L. Muy bien, vamos a continuar. A ver, voy a sacarte un mensaje de los arcángeles que nos quieren decir para vosotros. A ver, mi querido Virgo, vamos a ver, cariño. A ver, esta. Pasión, me dice, se me quedó enganchado. El arcángel Aniel, ten confianza y escucha tu pasión renovada, te lo he dicho, por tu vida amorosa y profesional. No sé si esta carta me salió con un Cáncer o con un Géminis. Y puede ser que tú estás lidiando con ellos también, ¿vale? Te la enseño aquí, cariño. Vamos a continuar. Despliega tus alas, me dice. Ha llegado el momento de que empieces a vivir. Ha llegado el momento de que empieces a crecer, cariño. Para que puedas encontrar tu verdad absoluta. Pero cambia el chip. Cambia el chip. Porque si tú solamente te despiertas todos los días con el pie izquierdo, pues no vas a obtener nada, te soy sincero, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Richard, por Dios. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros. Cambio de mazo, te enseño. A ver, Virgo, cariño. Algo bueno viene, ¿vale? Tenlo por seguro.
Tu pasión renovada, nos dicen. Tu pasión renovada. ¡Wow, Virgo, por Dios! Mira la carta que te sale, la carta del juicio. Es como si tú has tenido de repente algo que pagar, porque todos tenemos algo que pagar en la vida. Nos dicen que el juicio ya se acabó. Nos dicen que tú ya pagaste, que el karma ya pasó. Y ahora viene, justo te lo había dicho, tu pasión renovada, y me sale la carta del juicio. Un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, un nuevo renacer a tu vida, Virgo. Un nuevo renacer. Proyéctate a futuro, me dicen. Visualiza a futuro lo que tú quieres, lo que tú deseas en tu vida. Siento que también muchos de ustedes de repente van a hacer un viaje a larga distancia. Puede ser, ¿vale? A lo mejor de repente has estado esperando documentación, o se pone en contacto una persona o viene una persona de afuera, pero tiene que hacer un viaje largo. No es un viaje corto. Y yo veo aquí proyección, cariño, porque la carta del juicio me dicen oportunidades. Puede ser que la persona sea de elemento fuego, o puede ser un Piscis también. Elemento fuego o un Piscis. ¡Guau, Virgo, por Dios! Mira lo que me sale aquí. Y me sale la carta de la emperatriz. ¿Ves? En tu proyección de futuro. La carta de la emperatriz. Una cosa, Virgo, que te voy a decir, que es muy importante. Si tú no eres feliz en una relación, si tú me dices, Richard, estoy pensando dejar a alguien, yo te recomiendo que te rescates. Porque donde tú estás actualmente, veo que hay mucho dolor, veo que hay mucha angustia, veo que a lo mejor de repente las cosas no van bien, o esta persona no quiere reconocer sus errores. A mí me están diciendo, Virgo, tienes que rescatarte. Virgo, tienes que salir de esta historia. Tienes que darte una oportunidad. Mira, cariño, ¿vale? Para que pueda llegar tu felicidad. Solo de esta manera, cariño. Hay algo importante que llega a tu vida. Hay algo. Porque siento que a lo mejor, no sé por qué siento que hay una persona que te hace bajar tu autoestima. Hay una persona que te está desviando de tu camino. Hay una persona que a lo mejor te hace comparaciones innecesarias, que tú eres gordo, tú eres gorda, tú eres flaco, tú eres alto, tú eres alta, que tú no comes bien, que tú no eres muy educado, muy educada. Ese tipo de energía tú no debes tener en tu vida. No, tienes que empezar a rescatarte. Si no estás conforme en un trabajo, también tienes que empezar a rescatarte, ¿vale? Vamos a ver. Economía, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver. La carta de la justicia, o vas a firmar un documento, o de repente estás en trámites legales también. La carta de la torre, van a haber cambios. Yo creo que muchos de vosotros van a firmar algún documento en la cual está vinculado con el cambio en los trabajos. La carta de la estrella, la carta del colgado. Muy bien. Para aquellos que tienen que firmar un contrato, viene ese contrato, vas a hacer cambios. O te cambias de trabajo, o te cambias de empresa, o de repente hay un ascenso también. Siento que hay una persona que a lo mejor no va a estar de acuerdo en esto. Hay alguien que te va a decir, o no te vayas, o una persona te va a decir, mira, piénsatelo bien, porque no vaya a ser que te vayan mal las cosas. Yo te confirmo de que te va a ir bien, y tienes que hacer el cambio. Si estás en un juicio legal, va a haber un cambio en los acontecimientos. No vaya a ser que tengas que recurrir otra vez o empezar otra vez la sentencia, el juicio. Pero sin embargo, al final, las leyes te van a dar la razón porque cierras con la carta del ermitaño y la carta del carro. ¿Vale, Virgo? Muy bien. Vamos a ver. Qué lectura tan interesante, te soy sincero. Vamos a ver ahora las características de la persona en tu interés. A ver. Vamos a ver, Virgo. A ver. Me sale la carta de la muerte o la carta del renacimiento. Muchos de vosotros están lidiando con un escorpio o alguien se pone en contacto contigo. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego o es una persona menor que vosotros. Veo que también de repente se va a poner en contacto tus hijos o tu familia. Quizá de repente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con las energías, el fuego también, o la energía renovable. Puede ser que la persona de tu interés también trabaje algo relacionado con la construcción, porque veo una torre aquí.
hay cambios o hay propuestas para hacer cambios en tu vida. Muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio o con un Capricornio también. Vamos a ver. Nos dicen, siento que hay un grupo de ustedes que va a hacer una mudanza o hay una propuesta de mudanza de amor, porque tengo aquí la carta del As de Copas. Hay una persona que te va a pedir una oportunidad. No me salen muchas características. Lo único que me sale quizás puede ser hombre o mujer de piel blanca, cabello rubio. Puede ser. O puede ser un Leo o puede ser una persona menor que vosotros. Vale, aquí me sale. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser que tengan rasgos afroamericanos o mulatos también. Tú le has conocido a esta persona en una discoteca, en un bar, en una fiesta, etcétera, etcétera. Veo que esta persona de repente me dice, Richard, siento que esta persona algo me quiere decir o siente algo por mí, pero sin embargo, como que se hace el interesante o que simplemente no está segura en estos momentos. Porque tenemos aquí la carta de la Reina de Bastos. ¿Vale, Virgo? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Hasta la vista y te me cuidas. Besotes. Gracias.